lo que más necesita el hombre hoy? Bienvenido a un nuevo estudio acerca del mensaje de los profetas para nuestro tiempo. En esta ocasión estudiaremos Ageo capítulo 1, versículo 12 al 15. Y le animo para que en este momento llame a su familia, a su esposo, su esposa, a sus hijos, y pues les pueda decir: hijos, familia, es tiempo del devocional en familia. ¿Sí? ¿Qué le parece? Así que es importante que junto con su Biblia nos acerquemos a este momento tan especial. En el mes de diciembre es un mes tan especial porque nosotros, sabiendo que no tenemos una fecha exacta, pues celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, también es un tiempo en el que la sociedad ha caído pues en un consumismo desmedido para muchos hogares. ¿Sí? El mercado religioso no es tan diferente. Aquí en Guatemala, en el mes de diciembre, en un año normal, se celebra una feria en un lugar llamado Parque de la Industria. Y en ese lugar hay muchos salones, y en esos salones negocios están donde hay ofrecimiento de productos. En cierta ocasión con mi esposa queríamos un par de zapatos, así que fuimos a ese lugar y en los diferentes salones encontramos muchas opciones, muchas zapaterías. Así que podíamos escoger entre una gran cantidad de opciones que nos ofrecían su producto. El mercado religioso hoy también ha proliferado. Muchos andan diciendo, de parte de Dios les ofrecemos esto. De parte de Dios hay este otro ofrecimiento. De parte de Dios, y hay una gran cantidad de ofrecimientos el día de hoy. Pero debemos tener cuidado. Y como familia, todo lo que escuchemos, debemos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? A la luz de la palabra de Dios. El profeta Ageo, hay que recordar, que escribió después que el pueblo regresó del cautiverio. Habían pasado ya varios años de ese cautiverio y pues el imperio persa era el hegemónico, habían regresado a la tierra palestina aproximadamente un poco más de 50,000 judíos, ¿sí? Y con mucha expectativa llegaron y se encontraron con un lugar abandonado, con otros pueblos que se habían hecho fuertes, pueblos vecinos que eran enemigos de regreso de ellos y de su regreso. ¿Sí? Así que el pueblo llegó con esa alegría y con la orden de parte del Señor que era necesario reconstruir el templo. El templo era ese centro, porque no era el único lugar, pero era el centro de la adoración a Dios. Era el centro del encuentro del penitente y del pueblo con Dios. No es que sin el templo no existió adoración a Dios, pero sí era el centro en ese momento, ¿sí? Era importante el templo. Pero ante tantas dificultades, ante la pobreza que ellos sufrían y ante la antipatía, el peligro que representaban los enemigos alrededor, el pueblo se desanima y toma otras prioridades. Y Dios en los primeros versículos del capítulo 1 les dice: con que ustedes dicen que no es el tiempo, y Dios les dice: es el tiempo. Y ustedes por desobedientes están sufriendo el castigo. Así que ese es el trasfondo del versículo 12. Pero el versículo 12 subraya algo muy importante. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová.
Y aquí es donde estamos amarrando eso que les mencionaba de ese mercado religioso que tenemos el día de hoy. Cuando usted puede decirme, Francisco, nosotros escuchamos la palabra del Señor. La escuchamos en la radio, en la televisión, escuchamos tantos mensajes, tantas enseñanzas, pero si tu vida sigue igual, si tu vida no manifiesta ningún cambio profundo, tienes que evaluar si en verdad estás escuchando la voz de Dios. Primero, si la fuente que la estás escuchando es de un profeta, de un siervo que está hablando las palabras de Dios. Aquí el profeta Ageo se asegura y dice en ese versículo 12, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. En otras palabras, Ageo está asegurando que las palabras que Dios le había dado a él eran las que él estaba transmitiendo al pueblo. ¿Sí? Hay que asegurarse eso, queridos amigos y hermanos, porque algunos puedan que no estén escuchando a un enviado de Dios. Y lo digo con temor y temblor, ¿sí? Hay que escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios trae cambios, no nos deja indiferentes. Si ustedes se dan cuenta, dice en el verso 12, y oyó, es un indicativo, es algo que sucedió, ¿sí? Que los líderes, tanto Zorobabel como Josué, escuchan la voz de Dios y también el resto del pueblo escuchan la voz de Dios. Y al final del verso 12 dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Es que si Dios habla, hay que escuchar. Si Dios habla, hay que obedecer. Pero no los dejó indiferentes. Josué, el sumo sacerdote, escuchó y no quedó indiferente. O sea, pasó algo. ¿Sí? Y ese algo es que temieron a Dios. Temieron a Dios. Pero hoy muchos dicen que escuchan a Dios, pero siguen viviendo sus vidas como si Dios no existiera. ¿Sí? Escuchan, son oidores, pero no hacedores, como dice Santiago. Aquí el pueblo escucha y teme, pero uno tiene que tener claro algo, queridos amigos y hermanos, y es que la voz de Dios nos recuerda la presencia de Dios, el obrar de Dios. Nos revela a Dios y su accionar. Y eso cambia nuestra manera de ver la vida. Dice en el verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, escúchelo bien, es un enviado de Dios, habla las palabras de Dios. Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, la presencia de Dios. ¿Acaso el hombre o la mujer necesita algo más que la presencia de Dios? La presencia de Dios es suficiente. Pero para que tú tengas hoy la presencia de Dios, necesitas a Cristo en tu corazón. Dice Mateo que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la presencia de Dios viene a morar en nuestra vida a través del Espíritu Santo, quien es Dios. Y en el Espíritu, Dios habita en nosotros. ¿Sí? La presencia de Dios. Y si tenemos la presencia de Dios, ¿necesitamos de algo más? Pues los pueblos vecinos tenían más recursos, tenían mejores defensas, tenían más propiedades, más riqueza, quizá tenían más aliados. Pero el pueblo judío tenía a Dios de su lado. Dios estaba con ellos.
Y eso era más que suficiente. Están conmigo en eso. Jóvenes, niños, veamos el día de hoy. Tragedias, grandes conflictos, una situación económica inestable, la corrupción galopando, ¿sí?, en nuestro tiempo, huracanes, pandemia. ¿Qué más podría venir? Sin embargo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que Dios le está diciendo al pueblo por medio del profeta Ageo. Y nos lo está diciendo a nosotros hoy. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué les parece? Y Ageo también se asegura que no fue su palabra, sino que fue la palabra de Dios la que reanimó, confortó al pueblo, sacudió al pueblo, a sus líderes también, movió al pueblo. Por eso insisto, por eso reitero, que cuando escuchamos la palabra de Dios, no nos quedamos igual, no podemos quedarnos igual. ¿Qué está sucediendo? Es probable que nuestros jóvenes y niños no estén escuchando la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Cuando ellos tienen ya esa potestad de decidir, bueno, ya no quiero saber nada de Dios. Yo quiero decirte que lo más probable es que en realidad no has escuchado a Dios, no necesariamente porque no has escuchado a un enviado de Dios. Pueda que Dios sí te envió a varios enviados que hablaron su palabra a tu vida, pero quizá tu corazón no quiso escuchar. Escucha bien, por favor. Esto es importante para tu vida. Los líderes y el pueblo dice en el verso 12 que escucharon la voz de Dios. Pero tú puedes decidir no escuchar la voz de Dios. Y si tú no escuchas la voz de Dios, entonces por eso es que no le conoces. Pero si tú decides escuchar la voz de Dios y abres tus oídos sinceramente para escuchar su voz, esa palabra no te dejará indiferente, no te dejará igual, porque la palabra del Señor llegará a lo más profundo de tu ser, a la médula de tus huesos, a lo más profundo de tu corazón, y te cambiará, y te transformará. El pueblo temió, y no solamente temió, sino el pueblo dice que empezó a trabajar, y empezó a colocar sus prioridades de manera correcta. Dios siempre ha de ser el primero en nuestra vida. ¿Qué te parece? Es un lindo mensaje. La palabra del Señor no nos deja indiferentes. ¿Y qué es lo que más necesita el hombre hoy? ¿Qué es lo que más necesita? Es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios estamos perdidos. Sin la presencia de Dios solo encontraremos muerte y destrucción. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Y por eso quisiera terminar con un desafío. Y es que como familia busquen más a Dios. Escuchen más su palabra. Lean más, estudien más la palabra de Dios y evalúen a cada predicador, a cada mensajero, a cada maestro si lo que está enseñando
proviene de la bendita palabra de Dios. Dios los bendiga y el próximo jueves continuaremos con nuestro estudio de Ageo.